Mateo 27, versículo 32 a 34. El título, como ya les mencioné hace un ratico, el título de esta, o por lo menos de este pasaje, o cuando comienza a narrar, es de la crucifixión y la muerte de Jesús. Sé que muchos de nosotros probablemente por años, seamos creyentes o no, hemos escuchado de la crucifixión y de la muerte de Jesús. ¿Alguien aquí no ha escuchado eso antes? Todos hemos escuchado de alguna o de otra manera eso. Y hoy quiero que vamos a ver qué fue lo que pasó y qué hay ahí que nosotros podemos aprender en este día. Y quiero que me acompañen a leer en el versículo 32. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Dice, la pregunta es, ¿por qué al final del versículo dice, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo? Quizás algunos sabemos el por qué. Si leemos un poquitico más arriba, de ese mismo versículo 34, dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Esta semana, investigando un poco del tema, me di cuenta que, no sé si en el presente, pero sé que en el pasado, hacían esta mezcla de vinagre con miel porque ayudaba a que el dolor fuera menor. Que si yo tenía un dolor, era como un analgésico, algo que te ayudaba a que ese dolor fuera menor. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo? Si esa mezcla, esa medicina, llamémosla, le iba a ayudar con su dolor. Ahora yo nos pregunto, si nosotros estuviéramos en esa situación de algún dolor, ¿quiénes por allí se enferman? Todos nos enfermamos, uno más que otro, pero todos nos enfermamos. Y ahí, en nuestra iglesia hay una persona, y no voy a mencionar el nombre, que yo sé que tiene muchos dolores. Y me imagino que esa persona, igual como nosotros, cuando tenemos algún dolor, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Tomamos algo, ¿sí o no? O oramos. Ay, ¿por qué se ríen? No se rían. Algunos sí, nos tomamos algo y luego oramos, o oramos y luego nos tomamos algo, pero lo hacemos. Creo que como cristianos debería ser normal, yo diría, que eso nos pase, que oremos a Dios, que le pidamos a Dios, mira Señor, tengo este dolor, tengo esta situación, ayúdame. Pero muchas veces lo vamos al revés. Entonces yo me tomo primero 2 ibuprofenos y 2 acetaminofén. Y después, Señor, sáname. Y tampoco estoy diciendo que es un pecado, que está mal. Solo como para que recordemos que también es importante que el Señor esté presente, aún ahí, que lo pongamos siempre de primero. Pero a donde voy con esta última parte del versículo, nosotros como humanos tomamos alguna medicina o analgésico, algo que nos ayude a sentirnos, para que el dolor sea menor, porque puede ser que el dolor no se va, pero puede que sea menor. Jesús en ese momento era humano, igual que nosotros. Iba camino y ya venía de haber sido azotado, golpeado. ¿Por quién? ¿Por los romanos? ¿Y acaso nosotros, será que no somos parte de esos romanos? No estamos en esa época, pero por nuestro pecado, Él tuvo que padecer todo eso. Así que también tenemos parte
Ustedes y yo, nosotros nos hemos puesto a pensar por un momento el sufrimiento del Señor cuando iba camino a ser crucificado y que alguien le ofrece vinagre con hiel y que él diga, no, yo no quiero eso. Y la pregunta sigue, ¿por qué Jesús, después que lo probó, como que se dio cuenta de qué es lo que era y no quiso tomarlo? No nos relata textualmente el pasaje, pero sí sé el por qué el Señor no quiso tomar el vinagre con hiel. Y es porque Él no es como nosotros, en que si tenemos un dolorcito, recuerda que estamos hablando de dolor, nos tomamos algo. Pero Él no quiso tomarlo porque Él realmente quería cumplir a cabalidad el propósito del Señor, de su Padre que lo envió. Él quería sentir ese dolor. Entonces, hoy en día, si nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué hiciste eso? Y Él era en ese momento también 100% Dios. Y Él pudo simplemente decir, no, yo no quiero sentir este dolor. Voy a hacerme el que estoy sufriendo. Él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Porque Él sabía a qué el Padre lo había enviado. Y Él decidió por su cuenta, nadie lo obligó. Y es importante que entendamos que Jesús no vino al mundo porque el Padre le dijo y entonces ya. No, Él también tomó su decisión. Y dijo, yo por amor a esa gente que yo sé que me va a golpear, me va a maltratar, yo por amor a esa gente, yo voy a ir. Entonces, como ya les acabo de decir, esa mezcla de esos dos ingredientes servían para calmar el dolor. Pero Él no quiso. Porque Él quería sentir ese dolor. Y ojalá que nosotros hoy en día, en este momento, pudiésemos más o menos imaginar o ponernos en la posición del Señor. Proclamamos al Señor, decimos, Dios eres bueno, Jesús me salvó, pero hemos meditado en lo que Él tuvo que pasar. Hemos meditado por un segundo o por unos minutos, hemos sentado y decir, Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y la respuesta es fácil decirlo, pero fue por amor a nosotros. Quiero que sigamos en el mismo pasaje de Mateo, pero vamos al versículo 39, vamos a saltar un poquito, versículo 39 al 42. Y siempre me gusta que puedan buscarlos en sus Biblias físicas si la tienen, o que sigan la lectura, no únicamente en la pantalla, porque aquí lo tenemos y lo pueden leer en la pantalla quienes quieran y quienes no puedan entender su Biblia, pero creo que es bueno que lo hagamos directamente en nuestras Biblias físicas o en su defecto en el teléfono. Dice el versículo 39 del capítulo 27, dice lo siguiente: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días los reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Fíjense el atrevimiento, o para por lo menos así yo lo veo, de estos hombres que decían, si eres el hijo de Dios. Porque ellos no creían, ellos decían, no, ese es, ¿quién sabe quién es? Pero si ellos como lo retaban, si eres el hijo de Dios, desciende
de la cruz. ¿Y acaso Jesús no podía descender de la cruz? Él podía hacerlo, pero otra vez no lo hizo. Así como vimos en unos versículos anteriores. Él pudo evitar el dolor, tenía la oportunidad, pero no lo hizo. Ahora vemos acá que Él realmente es el Hijo de Dios y que Él, sin ningún problema, podía haber descendido de la cruz, pero aún así no lo hizo. Y surge otra vez la pregunta, ¿por qué no lo hizo? Y la respuesta es la misma, porque Él quería cumplir a cabalidad su misión, el propósito, el por qué Él vino a esta tierra. Él entendió lo que el Padre le mandó a hacer y no se puso a vacilar, a decir, bueno, ¿será que sí? ¿Será que voy o no voy? No. Vino y dijo, yo voy con todo y cumplo con todo, como tiene que ser. Seguimos leyendo en el versículo 41, dice, pero antes de eso, por favor, quiero que recordemos, porque más adelante vamos a anotarlo, la palabra injuriaban. Y ahora si seguimos, dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en Él. Otra de las palabras que está subrayada allí o que está en rojo, que quiero que por favor lo tengan presente, esas dos palabras, injuriaban y escarneciéndole, porque más adelante hay unos versículos que nos hablan un poquito de eso. Pero quiero que miremos la última parte donde dice, si eres el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en Él. En mi mente es inaceptable de que estos fariseos y escribas digan, yo voy a creer si Él desciende de la cruz. Es decir, ellos querían algo para poder decir, no, si este realmente si es el Hijo de Dios. Ellos querían una prueba. La pregunta es, ¿acaso ellos no vieron las otras pruebas? ¿Acaso ellos se dieron cuenta, conocieron por primera vez a Jesús en ese momento? ¿O será que en todo el camino de Jesús, mientras estuvo en la tierra, no vieron, no escucharon lo que Él hizo? Y aún así, vienen ahora a decir, si desciendes, creeremos. Y podemos decir, esos fariseos y esos escribas incrédulos. Pero nada más ellos. ¿Acaso si nosotros antes de ser creyentes, el Señor nos mostró diferentes cosas? ¿Y acaso quizás algunos sí, pero creería que la mayoría de nosotros podemos decir, Dios me tuvo que mostrar una vez y otra vez y otra vez? Entonces yo estoy ahora diciendo, ya el Señor me ha mostrado que Él es Jesús, el Salvador, pero yo en este momento quiero otra pruebita. ¿No es ya demasiado que nosotros como cristianos, o si aún no lo somos, si ya el Señor nos ha estado hablando y hablando, qué más tenemos que esperar? ¿Qué más tenemos que esperar? Vamos a hacer como ellos que decían, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en Él. Y yo quiero preguntar otra vez, ¿será que ellos no habían visto todo lo que el Señor había hecho? Yo creo que sí. ¿O alguien piensa que no? Creo que todos, yo me atreveré a decir,
que sabían que habían escuchado algo de Jesús. Entonces, hoy el Señor quiere que si hay alguien en este momento, en esta sala, en este lugar, que aún no tiene una relación con Él, no esperemos o no espere otra prueba. No significa que Dios no nos puede dar otra prueba, sí nos puede dar. Pero ¿por qué si ya han sido recurrentes las pruebas? ¿Por qué esperar más? ¿Por qué esperar más? Y esto solamente aplica a aquellos que no son creyentes, no. También aplica para quienes ya somos creyentes. ¿Por qué si ya tenemos tantas pruebas? Por dar un ejemplo, sabemos que Dios puede proveer un trabajo o puede proveer la salud o darnos salud, y ya lo ha hecho una y otra, y quiero otra pruebita a ver si yo creo. No deberíamos ser así, pero así somos, porque eso me incluye a mí primeramente. Entonces, para aquel que aún no cree en el Señor quiere que ya con todas las pruebas y evidencias que le ha mostrado o te ha mostrado, creas. Y quiero que miremos qué pasa más adelante, y quiero que por favor recordemos, injuriaban y escarneciéndole. Y quiero leer algo o una descripción o en otras palabras, porque esas palabras son un poquito como raras, como que no se entienden muy bien. Pero quiero que busquemos, o no que busquemos, voy a leerles la definición general de esas dos palabras. Dice que injuriar es el acto de ofender, ultrajar, difamar o menoscabar la dignidad, el honor o la reputación de una persona mediante palabras y acciones. En otro pasaje, creo que en Marcos, dice, cuando se está refiriendo a este mismo texto, dice que las personas que estaban o que injuriaban, usaban una expresión, y creo que es en Marcos, si no recuerdo, Juan, no recuerdo en este momento, decía, va, como B-A-H, como que va, que supuestamente dice que es Dios, que es Jesús, no se puede bajar de ahí, de esa cruz. ¿Y por qué quiero usar esa expresión como que va? Cuando uno dice, sí, como que sí, tú, seguramente. Esa expresión despectiva. O también al mismo tiempo un poco como sarcástica. Entonces, que no seamos como esas personas. Si aún no creemos en el Señor quiere que hoy podamos creer en Él. Y si hay algo diferente, no esperemos otra prueba para creer. Si ya somos creyentes, si Dios me hizo saber que iba a hacer algo en mi vida, pues creámosles. Quiero que vayamos ahora, por favor, a Lucas 23. Quiero que vayamos a Lucas 23. En Lucas 23, versículo 32, si lo tienen ahí, dice, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores o ladrones, para ser muertos o para ser crucificados. Vamos a saltar por favor al versículo 39 de Lucas 23. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Cuando ustedes, si imaginamos por un momento esa escena, Jesús en la cruz, dice que tenía uno a la derecha y otro a la izquierda. Habían dos ladrones, o por lo menos así, o malhechores. Y viene uno de los malhechores, se está muriendo. Y aún está hablando tan mal del Señor. O sea, es algo fuerte, o por lo menos para mí, yo digo, es fuerte. Y yo puedo decir ahorita, ay, es fuerte. Pero quizás yo también puedo estar en esa posición. ¿Y acaso ese malhechor, como los fariseos y los escribas, no sabía de Jesús? En la Biblia no nos dice exactamente sí o no, pero era casi que imposible que ese ladrón o malhechor, o ese hombre, llamémosle, no supiera nada de Jesús. Por lo menos, yo diría en este momento, si yo estoy en esa posición, yo bajo mi cabeza, digo, bueno, ya este es como que, bueno, ya no tengo nada que perder. Voy a poner mi confianza en ese hombre que dicen que es el rey de los judíos. Dicen que es Jesús, el Salvador. Pero aún así, fíjense lo que él dice. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Ese malhechor estaba pensando en una salvación espiritual. Él lo que quería era que le resolvieran su problema. Y así nos pasa a veces. Queremos que Dios nos resuelva el problema, pero no el problema espiritual, o no lo que Él quiere enseñarnos. Queremos que Él nos resuelva este tema, esto que estoy pasando, esto que no se puede, esto que es difícil. Y cuando decimos, Señor, yo no quiero que me resuelvas ese problema, yo sé que tú lo puedes resolver. Yo quiero realmente enfocarme y que resuelvas mi condición espiritual. Y no únicamente si soy salvo o no. Tanto para el que no es salvo en este momento, también Dios quiere resolver esa situación. Pero para aquellos que ya creemos, Él quiere que vivamos de tal manera que nuestra vida, que nuestro anhelo, deseo, sea no que me quite un dolor de cabeza, sino que yo pueda estar bien, sano, pero en mi relación con Él, en mi vida espiritual con Él. Y este hombre no lo podemos jugar. También tenía el dolor. No sé si de repente bebió el vinagre con hiel. Por lo menos en este pasaje no lo dice. Quizás sí, porque era hombre como nosotros y no quería tanto dolor. Entonces, podríamos jugar a este hombre, decir, este hombre sí es así. Pero es que nosotros también somos así. No significa que todo el tiempo, pero en situaciones de nuestra vida llegamos a ser así. Pero miren lo que viene luego. Dice en el versículo 41, dice, el 40, perdón. Dice, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. El otro entendió. Podríamos decir, ni aún temes a Dios, viendo todo lo que ya Él ha hecho. ¿Todavía sigues en eso? Entonces, el Señor realmente quiere que no seamos como ese otro malhechor o ladrón o ese hombre. Y fíjense que el otro le reprende, lo regaña. ¿Y cuántos de nosotros no necesitamos un regaño del Señor?
creo que todos en algún momento, hoy necesitamos que sí, que el Señor nos reprenda, nos haga volver. Y si hay alguien que no conoce a Cristo en este momento, también es para esa persona. ¿Qué más, como veíamos, qué más vamos a esperar? ¿Qué más tiene que Dios mostrarnos para que podamos poner no solamente nuestra confianza de la salvación, sino como creyentes nuestra confianza total? Es decir, yo te creo, Señor. Yo creo en ti. Yo creo en lo que tú puedes hacer. Porque ya lo he visto. Ya lo he visto. Siguen diciendo el pasaje, el versículo 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Vemos nuevamente, o se afirma que este hombre estaba claro. Y si usamos por un momento nuestra lógica humana, solo nuestra lógica, estos dos hombres merecían la condenación, porque estaban siendo crucificados no por nada, habían hecho cosas que los llevó hasta ese punto, hasta ser crucificados. Y quiero que terminemos ese versículo 41 y dice, mas hablando el otro hombre hacia Jesús, o refiriéndose a Jesús, mas ningún mal hizo. Es decir, ellos estaban conscientes, tanto el que había reconocido, el que reprendió al otro ladrón, estaba consciente que también había fallado. Pero a veces nos creemos como los fariseos, que no sabemos todo y somos incapaces de decir, Señor, como este hombre, si lo leemos o si lo vemos diferente, este hombre está reconociendo que es pecador, porque claramente lo dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Justamente. Pero este hombre, Jesús, el Salvador, no hizo nada malo para estar allí. Y otra vez vuelve la pregunta. Leíamos que no quiso tomar el vinagre con la hiel. También, y ahora vemos también que fue hasta la cruz. Él se pudo haber evitado todo eso, pero aún así no lo hizo. Él pudo decir, no, yo me cansé y ya yo no llego hasta la cruz, hasta allá no llego. Pero aún así, él siguió. Y el versículo 42 dice, y dijo a Jesús, el hombre que había reconocido, el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, este hombre, que era pecador, aunque anteriormente, antes de ese momento, no había reconocido a Jesús como su Señor, como su Salvador, él sabía que esa era la opción. Aquí, por lo que podemos leer, no fue como, yo no sé si aquí en Colombia utilizan esa expresión, pero como una pata de ahogado. Como que a ver si de repente me salva. No. Lo que podemos ver es que estaba seguro. Porque si no, ni siquiera se preocupa de regañar al otro o de reprender al otro. Entonces el otro ladrón, ¿sabía o no sabía? Seguramente también sabía. No puedo asegurarlo, pero estoy casi seguro que sí. Porque mientras Jesús estuvo, Jesús fue como
como digamos, el escándalo. Y cuando hay un escándalo, todos escuchamos el escándalo. ¿Quién está en su barrio y hay un escándalo por allá no se da cuenta? Nos damos cuenta. Quizá no sabemos todos los detalles, pero el rumor llega, la noticia llega. Entonces, yo podría decir, este hombre, este otro ladrón, digamos el ladrón número 1, sabía, pero aún así, miren su comportamiento. Entonces, nosotros podemos tomar una posición. Jesús está en el centro. Digamos que el ladrón a la derecha es el ladrón que comenzó a hablar mal a Jesús, y el ladrón a la izquierda es el que reconoce de que Jesús puede ser su única esperanza. Yo puedo decidir si hago esto o hago esto. Yo lo puedo decidir. Yo lo puedo decidir. Dice el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay alguna palabra que quiero recalcar, y está en rojito ahí chiquito, está chiquitico, pero dice hoy. Entonces nosotros vamos a decidir hoy, o cuándo vamos a decidir. ¿Cuánta más evidencia? Y quiero recordar, es para nosotros quienes ya creemos en cada una de nuestras áreas, cada uno sabe. Pero para aquel que no cree, también Dios nos hace ver a través de su palabra y quiere que hoy puedan tomar la decisión y que no espere ninguna otra prueba, porque ya ha visto. Es solo cuestión de creer. Pero sí, no es fácil. No es fácil. Vamos, por favor, otra vez o regresemos a Mateo, otra vez, el mismo pasaje y el mismo capítulo 27, pero ahora el versículo 51. Quiero que vamos a Mateo, capítulo 51, capítulo 27, versículo 51 al 54. Mateo 27, versículo 51 al 54. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y abrieron los sepulcros, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Hace un ratico les estaba diciendo qué más pruebas tenemos que esperar. Si yo fuese Jesús, Moisés, yo no envío ninguna otra prueba. Y digo, ¿hasta cuándo pruebas le voy a enviar? Si ya le he hecho una cosa y otra cosa y otra cosa. Pero miren lo que hace el Señor Dios. Al final dice, y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, las anteriores, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y si nosotros no hemos creído realmente en nuestro Señor, como yo dije hace un rato, si fuese yo Jesús, pero gracias a Dios que yo no soy Jesús, yo diría, ¿qué más evidencias voy a enviarle?
Pero Él nos ama tantísimo que dice, voy a enviarle un terremoto. O decir, me voy a manifestar de otra forma para que llegue al punto que está en rojo y que podamos reconocer verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y Dios lo va a hacer a pesar de que ya nos ha enviado pruebas y evidencia. Así que Dios, yo digo, yo a veces no entiendo, porque es tanto su amor. Cantábamos esta mañana, decía, que deja las 99 y va por mí. Es decir, a Él le importa más nosotros. Y si es necesario enviar un terremoto, Él va a enviar terremoto. Pero ese terremoto puede ser bueno, pero también puede ser malo. En este caso, no sé qué pasó realmente, me imagino que hubo destrucción, puede ser, no lo dice exactamente la palabra. Él puede enviar otra señal para hacernos saber que Él realmente es Dios. Pero también puede ser, pero espero que no, pero puede ser, que envíe esos terremotos que no nos gustan. Para que al final del terremoto lleguemos al punto de decir, Señor, yo de verdad sí te creo. Pero no tenemos que esperar el terremoto. ¿Por qué esperar? O porque muchas veces, como al principio leíamos el título de la predicación, que era no esperes más. El Señor quiere que ya no esperemos más, como que no esperemos otra cosa más, sino que hoy podamos creer realmente en Él. Y bueno, simplemente quería que meditáramos en eso. Y recuerdan que yo les dije hace un ratico que habían dos palabras que quería que tuviéramos en mente, y era injuriar y escarnecer. Eran dos palabras ahí clave, y digo clave porque fíjense que después de estos hombres haber hecho lo que hicieron, aún así, Dios dice, voy a tener misericordia de estas personas y voy a mostrarme de otra manera. Y envía lo que acabamos de leer. Dice que las rocas se partieron, que la tierra tembló. Dice que el templo se rasgó en dos. Dice que hubo un terremoto. Y dice varias cosas allí que podríamos subrayar y podríamos pensar. Aún que con anticipación habían estos hombres injuriado y escarnecido al Señor. Y nosotros también muchas veces hacemos lo mismo. Pero quiero, y el Señor quiere que sepamos también, porque nos dice a través de su palabra, o nos lo muestra en este momento, de que aún siendo nosotros así, Él va a hacer otra cosa para mostrarse. A pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nosotros, Él va a hacer algo. Porque Él es Dios, porque no es como yo. Y tenemos dos opciones. Yo casi siempre pongo dos opciones. Tenemos dos opciones. La primera es que hagamos como el ladrón de la derecha, que comenzó a hablar mal a Jesús, o que hagamos como el ladrón de la izquierda, que realmente podamos creer. Pero también la segunda opción, porque esa era una sola, es esperar entonces
que Dios envíe el terremoto. Y puede ser, como digo, no lo sé, pero puede ser que ese terremoto sea bueno en el sentido de que no nos afecte, sino que sea algo no necesariamente un terremoto. Pero ¿a cuántos de nosotros el Señor ha permitido que venga un terremoto a nuestras vidas? Que venga algo que nos sacuda. ¿A cuántos? Yo no soy el único, o creo yo que no soy el único. Quizás yo sea el único, no sé. Pero ¿a cuántos de nosotros? ¿Y por qué nos gusta el terremoto? ¿Qué cosa con ese terremoto? Pero nos gusta, parece. Y el Señor nos habla y nos habla. Nada, no hay forma. Entonces, creámosle realmente al Señor. Quiero que vayamos, por favor, a Romanos 5, versículos 6 al 8. Dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Leíamos hace un ratico lo que hicieron estas personas que hablaron mal de Jesús, hicieron todo eso, pero nosotros también lo hacemos. Y dice que aún Él murió por nosotros, es decir, por los impíos. Aún Él lo hizo. Y nosotros merecemos que el Señor nos ame. ¿Será que alguien aquí podríamos levantar la mano y decir, yo sí merezco que el Señor me ame? Porque yo no soy como esos hombres, como los fariseos. Todos fallamos. Pero aún así el Señor dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, murió por todos. Murió por todos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo sé que el Señor nos ama. Solo sé que el Señor les ama y me ama. Solo sé que no quiso beber el vinagre con hiel. Solo sé que todo lo hizo por mí y por ustedes. Y sería bueno que nosotros podamos darle honra a eso. Decir, Señor, tú hiciste todo eso por mí. Y yo quiero agradarte con mi vida. Y quiero entregarte mi vida. Quiero entregar mi corazón a ti. Y el otro pasaje en Filipenses 2, versículo 5 al 8. Filipenses 2, versículos 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús no tenía la necesidad de despojarse de él, de su reino, de todo, y se hizo uno hombre
para morir por nosotros. ¿Acaso eso no debe ser grandioso? ¿Acaso eso no debe ser para nosotros algo que cada día vivamos como pensando y meditando en eso y agradecido al Señor por eso? ¿Qué rey, digamos, vamos a hablar más cerquita, qué presidente, teniendo todos los millones, va a decir, yo me voy a bajar me voy a hacer igual que ellos? ¿Qué presidente haría eso? Ninguno. O por lo menos yo no conozco a uno. Pero Jesús no era el presidente. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y se bajó de allá para morir por nosotros. Y que nosotros le rechacemos y que Él nos muestre prueba y evidencia. Él pudo haber dicho con los fariseos y escribas, yo no les voy a enviar ninguna otra señal, yo los voy a dejar así, ellos verán qué hacen. Y aún así digo, no, yo les voy a enviar otra. Pues que me interesa que se salven. No es negociable para mí. Yo estoy interesado. El Señor está interesado en cada uno de nosotros. Nosotros venimos del polvo, de lo vil y menospreciado. De lo vil y menospreciado. Y que Él haya puesto sus ojos en nosotros, eso para mí es como grande. Él simplemente se pudo quedar en su reino y ya está. Y quiero que por favor apaguemos la luz un momento. Y quiero que pensemos en que nosotros realmente le estamos dando honra al Señor. ¿Será que nuestras vidas sí están dando honra al Señor? ¿Será que sí hemos entendido lo que Él hizo? ¿Cómo cargó esa cruz? Por amor a nosotros. Por amor a ti y a mí. Se negó a sí mismo. Se bajó. Y creo que nosotros deberíamos, como sus hijos, y si aún no somos sus hijos, el Señor nos invita a que podamos ser sus hijos, a que podamos entregar nuestro corazón a Él. No seamos como lo que veíamos hoy, que tenemos que esperar otra prueba. Pero aún así, Él dice, les voy a enviar otra prueba. Porque los amo más que su incredulidad. Voy a hacer otra cosa para que lleguen a decir, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Verdaderamente, no tengo dudas. Seguro más adelante vamos a mudar otra vez. Pero que en ese momento podamos pensar y decir eso. Solo quiero que meditemos en eso, que pensemos, que lo analicemos. Y si hay alguien en este lugar que aún realmente no tiene una relación con Jesús, quiero que pueda levantar su mano y pueda decir, yo quiero hoy entregar mi vida. Yo quiero que el Señor sea mi Señor, sea mi Salvador. Pero también para nosotros, quienes ya creemos, podamos decir, Señor, no me tienes que enviar otra prueba más. Yo te creo. Yo te creo. No veo nada, pero yo te creo. Es difícil, pero yo te creo.
No quiero hacer lo posible para realmente decir que con honor soy un hijo de Dios. Puedo decir, yo soy hijo de Dios. Y ya para terminar, quiero leer nuevamente Filipenses 2 al 5, al 8. Y no tiene que ser en la pantalla. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condenación de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que oremos, por favor. Señor, quiero darte gracias por tu palabra hoy. Y yo quiero pedirte, Señor, quiero pedirte, Espíritu Santo, que si aquí en este lugar hay una persona que aún no te conoce, que así como ese ladrón, tú le dijiste, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que si alguien que no te conoce todavía, hoy pueda entregar su corazón, pueda levantar su mano y decir, yo quiero creer en Jesús. Yo quiero entregar mi vida a Él. No necesito una prueba más. No necesito una prueba más. Pero también, Señor, quiero pedirte por aquellos que también ya creemos, que podamos, Señor, decir también, Señor, no necesito una prueba más. No necesito que me pruebes de que tú eres quien dices que eres. Que realmente te podamos creer con nuestro corazón y decir, yo creo. Yo sé en quién he creído. Gracias, Señor, por bajarte de tu reino a morir por nosotros. Se dice tan fácil, pero no fue tan fácil, Señor. Costó. Te costó. No quisiste beber ese vinagre con hiel. Quisiste ser obediente al Padre. Y quiero darte gracias, Señor, por eso. Que cada día de nuestras vidas podamos honrarte con nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que es difícil, que no es fácil. Lo sabemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser hijos que te agraden. A ser hijos que te agraden, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Tú eres santo, santo, santo. Eres el Rey de nuestras vidas. Y no solamente de nuestras vidas, eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra en este día. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por la obra de salvación. Gracias por hacerlo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.